En la Nueva España, la sociedad impulsada por la Iglesia creaba conventos, que el Estado apoyaba y protegía como modo de vivir dentro de la concepción cristiana de esa sociedad. En la estratificación de la época virreinal, otro de los motivos para que las mujeres ingresaran en ellos era que hubiera muchas jóvenes y no hubiera suficientes hombres de la misma categoría social de estas con quien casarlas, y para evitar matrimonios desiguales o que éstas cayeran en la prostitución u otros abusos al morir el padre, las que no se hubieran casado eran ingresadas a un convento como modo de preservar su integridad. De cualquier modo, su vida familiar y la conventual no diferían tanto, puesto que las mujeres de estas clases sociales tenían en su mayoría una vida alejada del exterior, así que estas instituciones eran vistas con buenos ojos, resolviendo problemas sociales de la época. Cabe destacar que la mayoría de estos recintos eran exclusivos para mujeres de buena posición económica, ya que el ingreso era costoso e inclusive tenían, de acuerdo a sus posibilidades financieras, una o varias sirvientas y comodidades dentro. En el siglo XVI comienza la fundación de conventos para monjas, por lo regular con donaciones de personas con grandes recursos y que se sostenían con los dotes o pagos que las familias daban para ingresar en ellos. La idea era llevar una vida monacal sin contacto al exterior, por lo que la iglesia de estos recintos representaba un reto, pues debían ser abiertas al público y para las monjas que aquí vivían simultáneamente. Por esta razón, este tipo de recintos tienen una arquitectura particular, que delimita bien los espacios del pueblo y las religiosas, ya que éstas no debían ser vistas ni mezclarse con los feligreses. Por ejemplo, cuentan con un coro alto, donde las monjas realizaban los cánticos, y en la parte inferior un coro bajo, siempre con una reja para la clausura, y los comulgatorios del mismo modo poseían esta división. A diferencia de las iglesias de monasterios masculinos, por lo regular son menos espaciosas, y la única nave de la iglesia es paralela a la calle, teniendo desde el convento fácil acceso por uno de los costados y los fieles con el acceso del lado opuesto. Además, no contaban con un gran atrio, su ábside solía ser plano y en su mayoría en el exterior una doble portada gemela. Bienvenidas y bienvenidos. En breve, viaja y aprende sobre conventos femeninos en la Ciudad de México. El convento de la Concepción. El convento real de Nuestra Señora de la Concepción fue fundado por Fray Juan de Zumárraga, quien fuera el primer arzobispo de México. Es el convento de monjas más antiguo de México y fue el más grande, construido en 1530. Al momento de su construcción se encontraba en la última manzana del trazo de la ciudad, en terrenos del conquistador Andrés de Tapia. Se vio muy afectado en la gran inundación de 1629 y tuvo que ser remodelado. Se caracterizaba por ser uno de los más lujosos y era habitado por damas de la nobleza. El gran convento fue demolido en las leyes de reforma en 1861, conservándose solo el templo del siglo XVIII que vemos actualmente. Además es famoso por la leyenda de María de Ávila, a quien sus hermanos prohibieron una relación con un hombre pobre. Para ello, a él le ofrecieron una gran suma de dinero, la cual aceptó, yéndose de la ciudad repentinamente, y a ella la enclaustraron. Al ingresar cambió su nombre a Úrsula del Espíritu Santo. Ella se la pasaba rezando y pidiendo por él. Un día no pudo más con su pena y terminó ahorcándose en un árbol de duraznos. Su fantasma comenzó a aparecer en los reflejos del agua del convento. Se cuenta que como en vida no pudo estar con su amado, ya muerta, lo buscó, matándolo para estar junto a él aunque sea en el más allá. Convento de la Enseñanza. Fue construido por la Compañía de María Nuestra Señora en 1754 con advocación a Nuestra Señora del Pilar y fundado por la Madre María Ignacia Alsor. Su función principal era dar formación y educación a las niñas sin importar su clase social. Su iglesia fue construida en el espacio de lo que era una cochera, de ahí que sea tan angosta y solo cuente con una sola fachada, y no dos como la mayoría de conventos de monjas. Pero destaca un hermoso estilo barroco, es obra de Francisco de Guerrero y Torres, fue exclaustrado en 1867 con las leyes de reforma. La iglesia de Nuestra Señora del Pilar es abierta al culto nuevamente en 1910,
al convento se le comienza a dar otros usos. Una porción pasa a ser parte del edificio de la Secretaría de Educación Pública y otra parte a fundar el Colegio Nacional, así que con un diferente enfoque, pero sigue vinculada a la educación y la enseñanza. Nuestra Señora de Lourdes, Colegio de Niñas. En 1532, Fray Juan de Zumárraga fundó para la asistencia y educación de niñas huérfanas españolas y mestizas el Colegio de Niñas. Estuvo a cargo de la Archicofradía del Santísimo Sacramento, con sede en la Catedral Metropolitana. No fue dirigido por monjas, sino por mujeres casadas o solteras de edad madura. Llegó a ocupar casi la manzana completa, con remodelaciones en 1771 y otra en 1845 por Lorenzo de la Hidalga. Tiene advocación a Nuestra Señora de Lourdes, con una nave sin crucero y con 2 portadas gemelas. Parte del predio del exconvento es ocupado por el Club de Banqueros. Convento de Corpus Christi, fundado por el virrey Baltasar de Zúñiga, quien al regresar de la procesión de Corpus Christi el 16 de junio de 1718 sufrió un atentado, y al resultar ileso, en agradecimiento al día, ordenó con esta advocación el primer convento de mujeres indígenas nobles. Fue construido entre 1720 y 1724. Fue Pedro de Arrieta, para la Orden Franciscana de Clarisas Capuchinas, con solo una portada y ornamentación muy sencilla, que pareciera de transición temprana al neoclásico, con una nave en cantera y tesontle. Después de las leyes de reforma, tuvo muchos usos, y en la actualidad solo se conserva el templo, cuya función es ser el Archivo General de Notarías de la Ciudad de México. Convento de la Encarnación. El antiguo convento de Santa María de la Encarnación fue fundado por monjas recepcionistas. El convento y el templo se construyeron entre 1639 y 1648. La construcción actual es una reconstrucción que tuvo en el siglo XVIII. Tiene 2 portadas gemelas con esculturas de mármol de la Anunciación y el Martirio de San Lorenzo. A partir de las leyes de reforma se le dio varios usos al convento, hasta pasar a ser parte del edificio de la Secretaría de Educación Pública hasta la actualidad. Convento de Santa Catalina de Siena. Las monjas dominicas Sor Catalina de la Anunciación y Sor Mariana de San Bernardo adquieren donativos de Juan Márquez de Orozco, y en 1619 se inicia la construcción a cargo del arquitecto Alonso del Arco y Lorenzo Rodríguez del primer convento de dominicas en la Ciudad de México, con advocación a una de las principales santas de la orden, Santa Catalina de Siena. Esta construcción también la envuelve una leyenda, la del Señor del Rebozo, el cual se encuentra en el actual Templo de Santo Domingo de la Ciudad de México, y su leyenda te la dejo en la descripción y al final del video para que la conozcas. De sus 2 portadas que conserva, solo la de la derecha de estilo herreriano es original, mientras la otra pertenece al siglo XVIII. En 1815, Josefa Ortiz de Domínguez fue trasladada aquí en calidad de arresto por su ayuda al movimiento de independencia. Así fue hasta 1817. En 1867, las leyes de reforma exclaustraron el convento y fue utilizado como cuartel. Luego fue la Escuela Nacional Preparatoria y en 1954 la Escuela Nacional de Jurisprudencia. El templo es actualmente de culto presbiteriano. Su retablo principal, que estuvo en su iglesia, podemos verlo aún en la capilla de Valvanera en el templo de San Francisco el Grande. Convento de Santa Teresa la Antigua. Fue construido en el siglo XVIII por la Orden de las Carmelitas Descalzas y mandato del arzobispo Juan Pérez de la Serna, en colaboración con 2 monjas concepcionistas, Mariana de la Encarnación e Inés de la Cruz, que sirvió de inspiración para Sor Juana Inés de la Cruz, quien entró a este convento, pero no soportó la rigidez de la orden y se cambió al de San Jerónimo. La primera advocación fue a San José y destacó la veneración de la Virgen de la Antigua, de la que toma su nombre. Sufrió grandes daños en la inundación de 1629 y tuvo una remodelación por parte de Cristóbal de Medina Vargas, quien introdujo las columnas salomónicas a la ciudad.
En 1863, el convento se exclaustra, con diferentes usos, y se le hace más tarde una remodelación en estilo ecléctico para llegar a ser el Palacio de la Autonomía de la UNAM. El templo en 1993 fue reabierto al público, pero no para el culto, sino como el Museo Exteresa Arte Actual. Convento de Santa Teresa la Nueva. Manuela Molina, quien profesó como Teresa de Jesús, con su gran fortuna fundó el convento carmelita para mujeres pobres, con advocación a Santa Teresa de Ávila en lo que fue el Hospital de Leprosos de San Lázaro en el siglo XVIII. La obra estuvo supervisada por Pedro de Arrieta. Inicialmente fue construido en estilo barroco y en sus remodelaciones posteriores se hicieron en estilo neoclásico. Está construido en cantera y tezontle, cuenta con 2 portadas gemelas y parte del antiguo convento actualmente es la Escuela Nacional para Ciegos. Convento de San Bernardo. Fue financiado por la fortuna de Juan Márquez Orozco para la Orden Cisterciense, fundado por 3 de sus hermanas de Márquez Orozco y 2 religiosas del convento de Regina Coeli. En el siglo XVIII, Miguel de Berrio y Saldívar, conde de San Mateo Valparaíso, financió una reparación en 1777, con una fachada barroca que resalta 2 nichos de Nuestra Señora de Guadalupe y en el otro San Bernardo, realizados en mármol. Con las leyes de reforma en 1861 fue cerrado y demolido el convento, conservando solo el templo. Un hecho particular de este templo es que con la apertura de la avenida 20 de noviembre, su fachada gemela barroca fue doblada piedra por piedra para dar paso a la avenida y no ser demolida. Es un recinto actualmente abierto al culto y es dirigido por frailes agustinos. Estos son solo algunos ejemplos de estas prósperas instituciones de su tiempo y que han tenido diversas funciones a lo largo de su tránsito por la historia. Recibe notificaciones de datos históricos, artísticos, propuestas de recorridos temáticos e información adicional a tus viajes suscribiéndote al canal. Yo me despido hasta la próxima. En breve, viaja y aprende.